Bienvenidos a El Diálogo. La narrativa bíblica sobre los días de Noé suele recordarse como, una historia antigua de una catástrofe y una familia salvada. Sin embargo, el material que vamos a analizar hoy nos invita a verla no como una simple reliquia, sino como un espejo profético de nuestra propia civilización. Esto nos obliga a plantear la pregunta central de nuestra conversación. ¿Son los paralelos entre la era de Noé y la nuestra una advertencia, literal sobre un colapso moral y espiritual que se repite? ¿O funcionan más bien como una gran metáfora sobre la fragilidad de nuestros sistemas y la arrogancia tecnológica que definen esta época? Yo voy a argumentar que el paralelo es directo y su raíz es fundamentalmente moral, que nuestra sociedad, en su esencia, está replicando las condiciones de corrupción, violencia y ceguera espiritual descritas en el Génesis. Proponer que si bien el paralelo existe, y es muy potente, es más sistémico y ético que moral en un sentido tradicional. Mi enfoque será en cómo la complejidad de nuestro mundo, nuestra fe casi ciega en la tecnología y la saturación de información, nos han puesto en un estado de peligro análogo, pero cuyas causas y manifestaciones son profundamente distintas a las del mundo antiguo. O sea, el diagnóstico puede ser similar, pero la enfermedad es otra. De acuerdo, pues empecemos por el corazón de la advertencia, que creo que a menudo se malinterpreta. Para mí el paralelo más potente no es el diluvio en sí, sino la condición humana que lo hizo necesario. En el Evangelio de Mateo se nos dice que en los días de Noé la gente estaba comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. A primera vista no hay nada malo en eso, son las actividades de la vida diaria. Pero el texto no condena los actos, sino la mentalidad que los envuelve. Es el símbolo de una vida completamente horizontal, enfocada solo en lo material, sin ninguna conciencia de lo trascendente, sin la idea de que hay que rendir cuentas. Para entender qué tan grave era esa normalidad, hay que ir al origen, a Génesis 6, que describe la situación de una forma devastadora. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es decir, no era un mal acto ocasional, sino una mentalidad constante. Hoy veo ese mismo espíritu en el hiperconsumismo, en la búsqueda de gratificación instantánea, en esta cultura del yo, donde la rutina diaria se ha convertido en un sofisticado mecanismo para anegar nuestra propia finitud y evadir la responsabilidad. Es la prosperidad sin propósito, y eso, como enseña la narrativa, siempre termina mal. Entiendo perfectamente a qué te refieres con esa vida horizontal, pero yo leo esa misma advertencia sobre comer y beber desde otro ángulo. Hoy para mí no apunta a un simple materialismo individual, sino a la ceguera de una sociedad hipercompleja, incapaz de ver las amenazas gigantescas que tiene enfrente. El problema ya no es solo la rutina del individuo, sino la fragilidad de todo el sistema, oculta bajo una fachada de normalidad y progreso. Pensemos en esto. La complacencia en tiempos de Noé se podría argumentar venía de la ignorancia, de la falta de información. La nuestra es mucho más grave, es una negación informada. Tenemos comités de científicos advirtiéndonos sobre el cambio climático, epidemiólogos modelando la próxima pandemia, analistas geopolíticos señalando focos de conflicto. Y aún así, seguimos comiendo y bebiendo como si nada. La catástrofe de Noé fue de agua. La nuestra podría ser un colapso informacional, una crisis biológica o una desintegración social por una crisis de significado. Nuestra ceguera no es por falta de datos, sino por un exceso de fe, casi religiosa en que la tecnología de alguna manera nos salvará. Por eso creo que nuestra negación es más culpable. Tenemos todas las advertencias. Sabemos que el diluvio se acerca. Pero esa fragilidad sistémica que mencionas no es la causa raíz, es un síntoma. Es el resultado visible de una corrupción mucho más profunda que el texto describe con una precisión asombrosa. Génesis 6 utiliza dos palabras en hebreo que son clave para entender esto: Hamás y Shahat. Cuando leemos que la tierra se corrompió y estaba llena de violencia, el texto original usa esos dos términos. Hamás se suele traducir como violencia, pero es más que un golpe o un asesinato. Abarca la injusticia, la opresión, la explotación. Es una violencia estructural. Claro, una violencia sistémica. Exacto. ¿Y no es eso lo que vemos hoy? La violencia del sistema económico que genera una desigualdad brutal,
la corrupción política que desvía recursos de los más necesitados, la destrucción del medio ambiente por pura avaricia, eso es Hamás a escala global. Es una idea muy potente, esa de la violencia estructural como Hamás, que la corrupción ya no sea solo un acto de una persona, sino una propiedad inherente al sistema. Ahora, ¿no crees que al verlo así le quitamos responsabilidad al individuo? ¿No corremos el riesgo de culpar a una estructura anónima? Al contrario, creo que la magnifica, porque esa estructura se alimenta de millones de decisiones individuales. Y eso me lleva a la segunda palabra, shahat, que se traduce como corrupción o ruina. El texto dice que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, no solo algunos hombres, sino toda carne. Esto implica un deterioro fundamental de la integridad misma de la vida, una degradación que va más allá del comportamiento y toca la esencia. Es cuando la deshumanización se vuelve la norma, el status quo, que todos aceptamos, pues, en silencio. De acuerdo, acepto los términos, pero permíteme proponer que esos mismos conceptos, Hamás y shahat, tienen análogos modernos mucho más sutiles y, quizá por eso, más peligrosos. La corrupción, el shahat de hoy, me parece que es algorítmica y sistémica. Opera a través de sistemas financieros tan complejos que parecen neutrales, a través de códigos legales que disfrazan la explotación de eficiencia. Ya no es el simple soborno, es la manipulación de los sistemas que gobiernan la información, el comercio, hasta nuestras relaciones sociales. Y la violencia, el Hamás de nuestra era, es la violencia invisible de la desinformación. Es la polarización calculada, la guerra de narrativas que disuelve cualquier realidad compartida. Ya no necesitamos un diluvio de agua para ahogarnos. Estamos sumergidos en un diluvio de ruido, de mentiras, de incertidumbre que paraliza cualquier acción colectiva. La aniquilación de la capacidad de dialogar. Justo. La violencia ya no es solo física, es la aniquilación de la capacidad de entendernos. Ahí es donde nuestras posturas se separan, porque para mí esa violencia invisible que describes no es la causa, sino la consecuencia directa de esa corrupción moral, el shahat, que no se detuvo en el comportamiento, sino que buscó alterar la esencia misma de lo que significa ser humano. Y esto nos lleva a la parte más extraña y, para mí, más reveladora de todo el relato. El enigmático pasaje de los Nefilim en Génesis 6. El texto dice que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres. Para entender esto, muchos teólogos se apoyan en textos judíos antiguos como el libro de Enoc, que era muy influyente. Este libro describe a estos hijos de Dios como ángeles caídos que se mezclaron con mujeres, creando una descendencia híbrida, los Nefilim. El acto central aquí es una profanación del orden creacional, una corrupción biológica y ontológica. Y aquí el paralelo moderno me parece escalofriantemente directo, el transhumanismo. La edición genética con CRISPR, los implantes neurales como los de Neuralink, la obsesión con la inmortalidad. ¿No es este el mismo impulso de crear una carne diferente? ¿De rebelarse contra los límites de la creación para convertirnos en nuestros propios dioses? Híjole, con todo respeto, esa conexión tan directa me cuesta mucho trabajo aceptarla. No porque no vea el peligro, sino porque creo que la analogía es más sutil. A ver, gran parte de lo que llamamos transhumanismo es en la práctica una extensión de la medicina. Las vacunas, las prótesis, los trasplantes. Todo eso mejora la condición humana. ¿Dónde trazamos la línea? Sin embargo, sí reconozco la enorme pertinencia ética de tu analogía. El verdadero peligro, desde mi punto de vista, no es la tecnología en sí, sino la arrogancia desmedida y sobre todo la desigualdad que podría crear. Si la edición genética y los implantes avanzados solo están al alcance de una élite, lo que crearemos es una nueva casta posthumana, unos gigantes modernos, como se describía a los Nefilim. La corrupción no sería mística, sino brutalmente social. La destrucción de la idea de una humanidad común. Pero no es esa la manifestación final de la violencia, del Hamás. Usar la ciencia para crear una aristocracia biológica que oprima al resto. El texto describe a los Nefilim como Giborim, que se traduce como poderosos. Pero también como tiranos, ¿no? Hombres de renombre. Exactamente,
figuras de poder y tiranía. La herramienta es distinta, biotecnología en lugar de una unión prohibida, pero el espíritu, el impulso, es idéntico. Una rebelión contra los límites impuestos por el Creador. Y es esa arrogancia la que nos une. Lo que la historia de los Nefilim y el transhumanismo comparten es la presunción de poder redefinir lo humano sin tener una brújula ética clara. Pero hoy, la herramienta es la ciencia, no la mitología. Y eso plantea una pregunta aterradora. Si en la narrativa bíblica la corrupción de la carne llevó a un juicio divino, ¿qué juicio nos espera cuando es la propia humanidad la que con sus propias herramientas se corrompe a sí misma? Cuando el verdugo y la víctima son la misma persona. Exacto, y esa arrogancia, tanto entonces como ahora, solo puede nacer de una profunda ceguera. Esto nos lleva al tercer punto. Esta fe ciega en la tecnología es síntoma de una ceguera mucho más profunda, una ceguera espiritual. La Biblia tiene un término para esto: la gran apostasía. El apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, hace un diagnóstico sociológico que parece un retrato de nuestra cultura. Describe a hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. El gran engaño de nuestra era es la creencia de que la humanidad puede salvarse a sí misma, de que la ciencia y la política pueden resolver problemas que son en su raíz espirituales. Se sustituye la verdad por la conveniencia. Es una pérdida total del discernimiento. Fíjate que yo definiría esa misma ceguera de otra forma. La veo como un producto inevitable de lo que podríamos llamar la era de la distracción máxima. Nuestra atención se ha convertido en la mercancía más valiosa. El materialismo del que hablabas al principio no es solo querer más cosas, es la reducción de toda la existencia a lo tangible, vaciando de significado todo lo sagrado. Nuestra ceguera es, por tanto, la incapacidad de ver la dimensión moral detrás de los fenómenos materiales. Buscamos soluciones algorítmicas para problemas del alma. Es una apostasía, sí, pero no nace tanto de una convicción filosófica de rechazo a Dios, sino de la irrelevancia cultural. Es como tener una brújula moral guardada en un cajón. No la tiraste, pero usas Google Maps para todo, y ya ni te acuerdas de que existe. La fe se vuelve irrelevante no por un gran rechazo, sino por miles de pequeñas distracciones. Nuestra dependencia ciega de la tecnología es la que nos impide ver la tormenta que nosotros mismos estamos creando. Entonces, al final del día, hay una diferencia real entre ambas cegueras. O la tuya, la de la distracción, es simplemente el mecanismo a través del cual se manifiesta la mía, la espiritual. Quizá la tecnología no es la causa, sino la herramienta perfecta para una humanidad que ya había decidido mirar hacia otro lado. En cualquier caso, si la tormenta viene, la preparación debe ser acorde. Para mí la preparación, tal como la de Noé, no puede ser tecnológica. La historia de Noé es un relato de obediencia y fe. El arca moderna no son búnkers ni algoritmos de predicción. El arca es la fe, el discernimiento y la integridad moral. La verdadera seguridad no está en la autosuficiencia humana, sino en la reconciliación con el Creador y en una firme resistencia ética. Y en este escenario, la neutralidad es una ilusión. El silencio ante la corrupción es complicidad. Es un punto interesante, aunque yo lo enmarcaría de otra forma. Para mí, la preparación sí implica construir un arca, pero un arca ética y social. Se trata de crear sistemas de valores y regulaciones capaces de humanizar la tecnología antes de que nos deshumanice. Implica fomentar una educación crítica que nos arme contra el diluvio de desinformación. Implica defender la soberanía del individuo. La lección que yo saco de Noé es que a veces una minoría con discernimiento y el valor de parecer loca puede preservar el futuro. Pero el tiempo para elegir los materiales y empezar a construir es limitado. Necesitamos un nuevo humanismo, uno que no rechace la tecnología, sino que la integre con el alma. Al final parece que aunque partimos de premisas distintas, llegamos a una conclusión similar. Ya sea que la amenaza se interprete como una corrupción moral cíclica o como una arrogancia tecnológica sin precedentes, la narrativa de los días de Noé funciona como un paradigma increíblemente poderoso para analizar el colapso social. Nos obliga a detenernos y a confrontar honestamente el estado de nuestra propia civilización.
Exactamente. La historia resuena porque, independientemente de los detalles, toca una verdad profunda sobre la condición humana y nuestra capacidad para la autodestrucción. Y nos deja tanto a nosotros como a quienes nos escuchan con una pregunta fundamental. ¿Qué es más peligroso, un juicio externo que llega de improviso como un diluvio o la corrupción interna que nos carcome lentamente hasta volvernos indignos de ser salvados? La respuesta que demos a eso como sociedad definirá nuestro futuro.